Muchas gracias a todos. Vamos a reanudar ya la sesión. Continuamos con la mesa. El dilema de la seguridad en América Latina, una mirada a su complejidad. Participan en esta mesa Lucía Damert, Diego Sanjurjo, Michael Weintraub, Catalina Gil Pinzón y Erika Rodríguez Pinzón. Cuando quieras, Erika. Bien, muchísimas gracias. Gracias por continuar con nosotros. Yo sí tengo que decir que esto es un sueño hecho realidad. Yo llevo muchos años escribiendo de seguridad, de América Latina, y esa mesa que uno siempre quiso montar, de esa gente que quería uno traer, porque eran los expertos que tenían que charlar para poner sobre la mesa un análisis de verdad profundo y multidimensional de la seguridad, pues esta es la mesa. Así que estoy muy feliz de tener a mis colegas, amigos, en esta mesa, de ver que nos han venido de Uruguay, de Chile, de Colombia, han venido a estar con nosotros, así que les agradezco muchísimo. Y además es una mesa que para mí es especialmente importante porque es el diálogo desde la academia, pero también de una academia que ha sido abierta a las responsabilidades públicas, una academia abierta a la evidencia y una academia que es abierta a construir junto con la sociedad civil respuestas. No solo nos quedamos en el análisis, sino que yo creo que los cuatro son grandes exponentes de cómo construir respuestas desde la evidencia y desde la ciencia. Lucía Damert, que nos acompaña aquí, es profesora de la Universidad de Santiago y reconocida por su experiencia en diversas áreas de investigación social, una gran experta en violencia urbana, en reformas policiales, en participación comunitaria y la intersección entre crimen y políticas públicas en América Latina. Además, se ha desempeñado en posiciones claves como jefa de asesores del presidente Gabriel Boric en Chile y fue miembro del Consejo Asesor sobre Asuntos de Desarme del Secretario General de Naciones Unidas y Global Fellow en el Woodrow Wilson Center. Diego Sanjurjo, que además fue compañero mío en el doctorado hace ya unos cuantos añitos, es politólogo, especialista en políticas públicas, seguridad y desarrollo, y actualmente es el coordinador de estrategias de seguridad ciudadana, de seguridad integrales y preventivas en el Ministerio del Interior, y es docente de la Universidad Católica del Uruguay. Hizo su carrera académica en Europa, ha publicado sobre armas, sobre comercio de armas en América Latina, ha trabajado como investigador y profesor en distintas universidades y centros de España, de Uruguay, y ha sido profesor en diferentes titulaciones internacionales. Bueno, aquí tenemos a Michael. Michael es profesor asociado en la Universidad de los Andes de Colombia, donde dirige el área de seguridad y violencia en el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas. Recientemente ha asumido la dirección, ¿no? Sí, señora. Sí. Su agenda de investigación se centra en evaluación de impacto de programas de seguridad y justicia, usando métodos experimentales y cuasi experimentales en colaboración con organismos internacionales, gobiernos y autoridades locales. Además, ha participado como miembro de varias comisiones para la transformación de la Policía Nacional de Colombia. Por supuesto, es autor de numerosos artículos que citamos profusamente en la universidad. Y Catalina es una experimentada líder de proyectos, gerente de programas con más de 12 años de experiencia en temas de desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes, prevención de violencia juvenil, procesos innovadores de memoria con civiles, militares y víctimas de minas antipersona, reforma policial, política de drogas y seguridad, con énfasis en el enfoque de género y nuevas narrativas. Ha sido oficial de programas y directora de proyectos en el gobierno colombiano, en algunas fundaciones internacionales y de la sociedad civil, y de manera independiente promueve iniciativas destinadas a facilitar el diálogo de espacios centrados en nuevas voces y nuevos enfoques sobre la seguridad. Bien, pues con este panel de lujo me voy a permitir iniciar. Y voy a iniciar por Lucía. Lucía, recientemente has publicado, además con la Fundación Carolina, algunos informes. Yo he tenido el gusto de que haya sido coautora de algunos trabajos que hemos publicado sobre seguridad. Teniendo en cuenta tu experiencia académica, tu experiencia desde el gobierno, ¿qué factores multidimensionales contribuyen a explicar la evolución de la violencia homicida en América Latina? Porque en América Latina hay un componente muy especial. Hay una gran inseguridad, pero la inseguridad no necesariamente es violenta. En el caso de América Latina son dos factores que suelen ir de la mano. Bueno, muchas gracias. Gracias a Fundación Carolina por la invitación, a Casa América además por tenerme acá. Presidente, mucho gusto verlo acá. Efectivamente, uno de los grandes problemas de América Latina es que nosotros contamos los muertos y es bien llamativo porque la criminalidad no solo está en América Latina. De hecho, el 90 más o menos % de la cocaína del mundo se consume en Estados Unidos y tiene muy poquito cuenta de muertos todavía, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está pasando en la región? Y acá yo quisiera primero decir que no
no solamente hay criminalidad donde hay homicidios. Y ese es un tema bien importante. Es bien importante porque a veces uno dice, bueno, lo que tenemos que hacer es bajar los homicidios, pero lo que nos va quedando son estilos mafiosos de construcción de política y de funcionamiento, que tampoco es lo que uno quiere tener. Pero cuando hay homicidios, ¿qué es lo que pasa? Tenemos 3 tipos de factores, Erika. Yo diría primero los estructurales, que se hablaron muy bien previamente. Ya hay un estudio del Banco Mundial de hace muchísimos años que menciona los 5 claves: falta de educación, presencia o ser víctima de violencia doméstica, problemas de salud mental no tratados, consumo de drogas no tratadas y, por supuesto, embarazo adolescente, lo comentaron previamente. Y todos esos factores están todavía lentamente siendo enfrentados por la región latinoamericana. Hay un segundo factor estructural que creo que tenemos que tener mucho cuidado, y es el crecimiento notable de la migración irregular. Y hay muchos países latinoamericanos que reciben migrantes y su solución es no regularizarlos, como si no regularizarlos sirviera para algo, no solo para aumentar el crimen, ¿no? Entonces ahí hay un problema estructural muy fuerte. Luego vamos a pensar que hay unos elementos o unos factores que vamos a llamar facilitadores. El principal elemento facilitador para el problema de los homicidios, tanto en Uruguay, en Chile, como en la mayoría de los países latinoamericanos, es el acceso a armas. Acceso a armas, y ya seguramente mis colegas lo van a mencionar, que sabemos más o menos de dónde vienen. Un porcentaje muy importante de Estados Unidos. Ha habido muy poquita capacidad de limitar eso. Miremos lo que está pasando en la discusión México-Estados Unidos respecto a la llegada de armas. Pero hoy día las armas en la región están con un nivel de presencia en la venta callejera, en la venta por internet, muy grande. Entonces, la presencia de armas, sumado a niveles de segregación y de desarrollo urbano bastante fragmentado, nos ha llevado a que estas peleas ciudadanas comunes terminen a los balazos, cosas que antes uno terminaba incluso en los colegios a golpes, ¿cierto? Porque acá hay un elemento fundamental todavía latinoamericano de las masculinidades tóxicas, de los hombres jóvenes que están siendo todavía, pareciera que no, porque uno lee, ¿cierto? Uno escucha algunos podcasts y cosas y uno cree que las cosas han avanzado. No, seguimos siendo pocas mujeres en el poder, seguimos siendo pocas mujeres en la academia, etcétera. Y todavía los jóvenes hombres, más en los sectores populares, tienen esta cosa de usar la violencia para resolver sus conflictos. Y cuando tienen acceso a armas, entonces la violencia se convierte en una violencia armada. Y esos son los facilitadores. Yo te diría que por supuesto están los institucionales, que después vamos a discutir más, pero en general la gente ve, y las instituciones son mayormente lentas, cuando no corruptas, cuando no ineficientes, y esos son los elementos que generan, yo te diría, la mitad, 60% de los homicidios de América Latina. Y luego tenemos un elemento estructural que ha crecido, que son los mercados ilegales. Y ahí, lo decía el presidente Santos, nuestro presidente Lagos también fue parte de esa comisión. Efectivamente necesitamos desnarcotizar la agenda de mercados ilegales en América Latina. ¿La cocaína es muy importante? Sí, pero así también el tráfico de migrantes, así también la minería ilegal, que genera más dinero que el narcotráfico hoy día, especialmente Colombia, Perú, también un poco Bolivia, pero por otros motivos. Así también la trata de personas y, lamentablemente, una cantidad gigante de otros mercados ilegales que uno no creería. El tráfico el contrabando de cigarrillos falsos, ropa usada. Lo que ustedes crean, se ha generado un mercado ilegal que trae violencia, porque trae peleas por los territorios, trae corrupción, porque tiene mucho dinero y capacidad de penetración de la política de arriba abajo y de lado a lado, también de la justicia. Y esas capacidades de esa lucha por la posición del mercado, yo creo que hoy día representa o explica el otro 40% de los homicidios, más o menos en todos los países. Y ese es un problema que creo que es súper fundamental para la región. Pones 2 puntos muy importantes en la agenda, que primero es masculinidades.
delito aspiracional, masculinidades. Hay unos debates que no se han dado ahí que tienen que ver con la incapacidad sistemática de la región de no ser capaz de romper los ciclos intergeneracionales de violencia. La violencia se hereda en América Latina y esto es una evidencia gravísima. Y la segunda parte que me parece muy importante y me parece importante resaltar, mercados ilegales, especialmente una criminalidad que es muy depredadora del sistema social, ¿no? Es depredadora porque además es la parte extorsiva, incluso entra sobre el mercado legal y en una sociedad donde hay muchos negocios pequeños, cuentapropistas, esa extorsión es muy corrosiva y muy limitante para el desarrollo económico de las propias personas. Entonces, ese abanico digamos, el portafolio del crimen organizado es muy amplio y el portafolio que se nutre es muy amplio. Justamente, ahí has hablado también de armas, que es otro de los mercados importantes. Diego, profundízanos ese tema de las armas, cómo son los mercados de armas, cuéntanos un poco más de su relación con la violencia y qué hacer. Bien, bueno, en primer lugar, muchas gracias, Erika, gracias a la Fundación, gracias a todos los colegas y a todas las autoridades que están acá, es un placer. Me gustaría empezar hablando de armas, pero después me gustaría tocar algunos otros temas que se han hablado y que me parece que son más relevantes para las soluciones. Efectivamente, como dijo Lucía, tenemos un problema de armas. América Latina tiene decenas de millones de armas en manos de la población civil. Se calcula o se estima que el mismo número que tenemos de armas registradas puede estar también en armas no registradas del mercado negro, dependiendo del país. Pero lo que es interesante también es que en realidad también es lógico si uno lo piensa, es que no necesariamente más armas se traducen en más violencia. Es decir, en algunos de los países más armados de América Latina son también algunos de los países más seguros, ¿no? Es decir, no hay una correlación exacta. Pero lo que sí hay es una correlación muy interesante, que es que en aquellos países donde hay muchos homicidios, donde hay mucha violencia, también el porcentaje de esos homicidios y de esa violencia que se comete con armas de fuego es muy alta. ¿Qué significa esto? Básicamente que las armas de fuego son un factor de riesgo muy importante, que cuando se suma a una combinación anterior de factores de riesgo, se torna una combinación explosiva, ¿no? Entonces, básicamente es que si yo traigo acá un maletín lleno de pistolas y se las entrego a todos ustedes, seguramente no va a pasar nada. Pero si yo la entrego en un ambiente donde hay drogadicción, jóvenes sin trabajo ni estudio, marginalidad, etcétera, eso va a ser una combinación explosiva, ¿no? Entonces, las armas de fuego que en Alemania o en Suiza, donde hay muchas más, no se traducen en violencia, en nuestros países, en algunos de nuestros barrios, explota todo, ¿no? Básicamente. Ahora, ¿por qué te decía que quería irme a otros temas? Porque me parece que es lamentablemente un factor de riesgo sobre el cual hay poco para hacer. Es decir, las políticas de regulación de armas son las que son. Creo que ninguno de nuestros países, con la inseguridad que hay, nadie se va a animar, ni creo que sea muy efectivo tampoco prohibir que la gente pueda tener armas. No veo que esa discusión en Estados Unidos también progrese de manera muy, muy importante y como dijo Lucía, nos inundan de armas desde Estados Unidos y no tenemos cómo pararlo, no creo que tengamos cómo pararlo, ¿no? Nosotros en Uruguay, desde el Ministerio del Interior, estamos dando una especie de pelea para intentar contrarrestar esa ola que viene desde Bukele, de la idea de que con mano dura únicamente vamos a poder ganar, ¿no? Y no es fácil, y eso es algo que me interesó mucho del panel anterior, de la conversación entre los anteriores ponentes, sobre cómo se hace para contrarrestar eso, ¿no? Porque efectivamente, por lo menos en Uruguay, pero creo que es para toda América Latina, está esta visión a veces política de que la prevención es de izquierda y que la represión es de derecha, ¿no? Y que la prevención es ingenua, es inocente, y que la represión parece que funciona, pero es populista y a la larga no soluciona el problema. Entonces hemos intentado como poner adelante un enfoque, lo que llamamos un enfoque dual, que de alguna forma es la idea de que no deberían existir o ya no existen en los países desarrollados o en muchos países desarrollados esa visión hemipléjica, sino que precisás justamente prevención y represión para poder tener éxito, ¿no? Y eso ponerlo adelante en forma de seguir fortaleciendo la policía, seguir fortaleciendo la tecnología, los escáneres, todo aquello que nos permite tener un control sobre la delincuencia, pero que al final es como si uno tuviera una olla a presión y uno le pone una tapa encima, el problema no se descontrola, pero el problema sigue ahí y evidentemente cada tanto se desborda, ¿no? Entonces, si uno no trabaja sobre todos estos factores de riesgo que mencionó Lucía,
que para América Latina son tan complejos, ¿no? Es decir, sí, marginalidad, falta de educación, falta de trabajo, primera infancia, juventud. Si no tenemos todo eso, difícilmente vamos a poder tener una política exitosa, ¿no? Yo en la universidad enseño un curso sobre políticas de seguridad, donde tratamos muchas veces, bueno, evaluaciones de impacto, por ejemplo, de programas o políticas que son exitosas en América Latina, que las hay, pero también cuando uno es objetivo y uno lo mira, generalmente son programas muy pequeños, con poblaciones chiquitas, y en países que al final tienen tasas de homicidio altísimas, ¿no? Es decir, son países que de ninguna manera pueden terminar siendo como un ejemplo de éxito, ¿no? Entonces, lamentablemente no tenemos políticas de seguridad exitosas en América Latina, no tenemos ninguna, por lo menos no en las democracias, ninguna, ¿no? Sin meterme en todo el caso de Bukele y la deriva autoritaria que está viendo ahí, ¿no? Entonces, para terminar mi intervención, yo quería decir nomás a título personal, no del Ministerio del Interior, tampoco del partido en el que yo milito, rescatarlo con lo que terminó el presidente Santos sobre que yo creo honestamente que si no empezamos a probar alternativas en materia de política de drogas, no hay manera. Yo no soy optimista en lo más mínimo si no se empiezan a probar cosas nuevas, ¿no? Y el único optimismo que tengo en esa área es que creo que si yo pregunto aquí hay 40 personas, ¿no? Si hay alguien que considera que las políticas de drogas a nivel mundial hoy por hoy son satisfactorias, nadie me va a levantar la mano. Es decir, todos estamos de acuerdo en que es por lo menos un fracaso. Lo que no sabemos es si hay una alternativa mejor, pero que es un fracaso, es un fracaso. Entonces, no sé, yo intento en Uruguay que alguien se anime a probar cosas nuevas porque si no, no veo camino de esperanza. A ver si se animan en más sitios a la vez, pero claro, con la debilidad de la integración regional latinoamericana y del diálogo a veces se echan de menos estos discursos. Los dos han mencionado una cosa muy importante que es cómo factores similares producen escenarios distintos. No necesariamente la variable explicativa es la cantidad de armas, no necesariamente la variable explicativa es el tráfico de sustancias ilícito en algunos sitios. O sea, hay unas combinaciones que producen diferentes efectos locales y esto es uno de los graves riesgos. Generalizar la violencia y la inseguridad tienen arraigos locales muy distintos en América Latina. Michael, tú que te dedicas a la evidencia, justamente, eres el que nos puede responder esto. ¿Hasta qué punto funciona la mano dura desde la perspectiva de la evidencia que tú tienes y desde la evidencia que tú has construido, cuáles son los factores que son importantes analizar? Muy buenos días para todos y todas. Mil gracias por la invitación. Vengo desde Colombia, pero soy gringo. Entonces todos los malos que atribuyen a Estados Unidos asumo yo. Cuando hablamos de mano dura, yo creo que es importante como pensar en diferentes componentes de este paquete. ¿Cierto? Tiene que ver con mayor libertad para policías en operaciones policiales, tiene que ver con castigos severos incluso para infracciones menores, tiene que ver con reducción de protecciones legales para personas detenidas, particularmente para jóvenes. Tiene que ver con encarcelamiento masivo, y vamos a hablar ahorita de Bukele y lo que ha implicado eso para la imaginación o el imaginario sobre mano dura, y finalmente despliegue de fuerzas militares a la calle. Entonces, Erika me preguntó sobre mano dura y particularmente sobre despliegue de militares de la calle, porque realizamos un estudio en Cali, una de las ciudades más peligrosas de Colombia por muchos años, en dos comunas que son focos de homicidios, y cooperamos con el ejército colombiano y con la alcaldía mayor de Cali, aleatorizamos patrullaje militar en esas dos comunas a nivel de lo que llamamos las manzanas, es decir, cuadras urbanas. Y básicamente eso es como la mejor forma de saber si eso reduce o no el delito, ¿listo? Y recolectamos más de 10,000 encuestas, pues usamos datos georreferenciados para saber qué es lo que está pasando y si funciona o no. Si el takeaway aquí es, no funcionó para reducir el delito, primero. 2, no mejora la percepción de seguridad. Eso para mí fue un hallazgo sorprendente. 3, genera efectos negativos. Aumenta abusos de derechos humanos, por ejemplo, que fueron cometidos de hecho por policías y no por el ejército, que es un tema que podemos discutir después. Y finalmente, a pesar de no ser eficaz, de no ser efectivo en reducir el delito, aumenta apoyo para la práctica. La gente quiere más.
de mano dura, quiere más militares en la calle. Y además, desmejora percepciones hacia la democracia. Entonces, tenemos como una sopa de cosas no tan positivas que es muy preocupante cuando hablamos de mano dura. Estudios cuasi experimentales en México muestran cosas muy similares. Y el problema, de nuevo, es que es demasiado popular. La gente quiere más mano dura. Y yo creo que lo que ha sido exitoso del modelo Bukele, si uno puede identificar un modelo Bukele, es que tenemos ganancias sin costos, ¿cierto? O sea, básicamente no hablamos de los costos sociales, de lo que ha logrado el gobierno de Bukele, que a mi juicio es súper sui generis además. O sea, El Salvador es un país súper pequeño. Los maras, pues a pesar de tener unas redes extorsivas súper poderosas, cuando uno compara con las FARC, cuando uno compara con el Clan del Golfo, otros grupos de crimen organizado, son muy poco sofisticados. Entonces, y además, había una tregua previo entre el gobierno de Bukele y las maras que logró cortar relación entre los mandos altos y los mandos medios, que básicamente permitió que hubiera unas ganancias gigantes en seguridad que en otros contextos, otros escenarios no hubieran pasado. Entonces, lo que quiero como terminar diciendo es, obviamente, pues en mis estudios solamente estudiamos un pedacito de este paquete, pero toda la evidencia que tenemos hasta el momento es que mano dura no funciona para reducir el delito, tiene efectos pues negativos secundarios muy marcados, y además los casos de éxito son muy poquitos. O sea, el ejemplo de Bukele no es generalizable. Sí, una cosa muy importante, justamente las maras salvadoreñas, su relación con el narcotráfico no es la misma que los otros grupos en América Latina. Sí. Las maras, las salvadoreñas son esencialmente pobres. Pobres. Es una mara pobre. Y acabar con un crimen pobre es mucho más fácil que con otro. Y creo que ahí no se ha puesto el acento. Catalina, te han puesto tanto sobre la mesa narcotráfico. ¿Qué factores explican su expansión? Vale, pues, ¿se oye? Sí. Pues muy buenas tardes, creo que ya, y pues muchas gracias por la invitación y un saludo especial aquí a mis colegas y saludo especial al presidente Santos. Yo, pues obviamente no hay un único factor en el que pueda explicar como la expansión, digamos, del narcotráfico. Yo, obviamente, por el límite del tiempo me quiero enfocar como en algunos factores globales, por llamarlos de alguna manera, y sobre todo las consecuencias que han tenido para Colombia, ¿no? El país pues de donde soy. Entonces voy a mencionar 5 factores. El primero es pues que hay una demanda por consumir, ¿no? Y aparentemente es una demanda muy poderosa que ni siquiera la prohibición la ha podido cortar. Entonces tenemos una demanda y por eso hay una oferta. El segundo, para que el narcotráfico pueda sobrevivir y fortalecerse, se necesita lavar el dinero. ¿Y qué necesitamos para lavar dinero? Bancos. Y también necesitamos pues otro tipo, digamos, de negocios o instalaciones para circular este dinero, restaurantes, bueno, bares, clubes deportivos, a veces campañas políticas, o sea, como hay varias cosas. Lo otro es también, en algunos casos, también necesitamos que algunos miembros de las autoridades o las fuerzas de seguridad pues permitan que las sustancias se muevan, ¿no? De un país a otro, de una ciudad a otra. Y esto también lo digo, digamos, lo del lavado del dinero o lo de las autoridades, para que entendamos que estos son muchas capas y muchas colaboraciones y que no todo es gente pobre o gente en condición de vulnerabilidad, sino que el tema de narcotráfico también incluye pues otros perfiles, digamos. El tercer factor, el cuarto, perdón, donde me voy a detener más tiempo, es justo la creación de la guerra contra las drogas, que es lo que podemos decir como el remedio salió peor que la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Ante una situación de un consumo problemático de sustancias o el riesgo de un consumo problemático de sustancias, en lugar de abordar esta situación con un enfoque de salud, que es como se debe abordar, se decide, pues sobre todo digamos Nixon, que es cuando se vuelve la formalidad de la guerra contra las drogas, que vamos a abordar este tema desde el enfoque de la seguridad, ¿no? Creo que es un ejemplo perfecto para ver cómo se securitizan unos temas que no tienen una naturaleza de seguridad. Y aquí también es importante tener en cuenta que cuando uno lee varios informes y reportes, esta declaración tampoco estaba 100% unida al tema de salud pública, sino también dicen que había unos intereses en poder como controlar algunos grupos poblacionales y nacionalidades y estigmatizar de ese momento. Entonces, ¿cómo la creación de esta guerra contra las drogas hace que el narcotráfico se expanda? Lo primero, pues se declaran ilegales las sustancias, las drogas no nacen ilegales,
se declararon ilegales, así como se declaran ilegales algunos cultivos, en el caso pues para Colombia el cultivo de la coca, que nuevamente no nace ilegal, sino se declara ilegal, y pues esto hace que el negocio sea bastante lucrativo, teniendo en cuenta que existe una demanda muy poderosa. Lo segundo, que lo mencionaron en la sesión pasada, la definición del problema y la lógica de la guerra contra las drogas es una lógica de Estados Unidos, ¿no? Entonces eso lo que hace es que muchas políticas que se pidieron implementar en América Latina no tienen sentido o están descontextualizadas, entonces pues no va a funcionar. Lo otro también es uno de los países que más se presionó en una época pues fue Colombia, porque teníamos los cultivos de coca y mayores productores de cocaína, pero más allá de la presión, digamos, de resultados, también hubo una presión moral, por decirlo así, que sobre todo en los inicios fue una presión de no están haciendo lo suficiente, están envenenando a nuestros ciudadanos, ¿no? Porque era sobre todo todos los dedos del mundo más hacia nosotros, y eso creó efectivamente una narrativa estigmatizadora hacia el país y pues hacia sus ciudadanos, donde como que teníamos que sentir vergüenza, ¿no? Aparte como de, uy, tenemos los cultivos de coca, y también éramos como el centro del espectáculo un poquito del narcotráfico, entonces un centro que pues se debe compartir con otros países porque no solo somos nosotros. Lo otro es que esta presión vino con mucho dinero, y un dinero que pues no hubo mucha rendición de cuentas, no hay mucha transparencia de cómo se gasta, y resultan unos indicadores de éxito que son muy criticables. Por ejemplo, en Colombia el mayor indicador es si hay más cultivos de coca o menos cultivos. Es como si tenemos menos cultivos, es como, pasamos, ¿no? Si tenemos, es como toda la atención de a ver qué va a decir Naciones Unidas en ese informe. Si tenemos más cultivos, nos rajamos, ¿no? Entonces después uno ve unas cifras, por ejemplo, que hicieron la misma Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de los hogares que viven en zonas donde se cultiva coca. El 57% de los hogares viven en pobreza monetaria y el 47% pobreza multidimensional. Uno dice, ¿por qué ese no es nuestro indicador? ¿No? Más bien, o por qué no es el indicador del lavado de dineros, que es donde más impacto puede tener, no si los cultivos suben o si los cultivos bajan. Además, uno de los últimos informes ya dicen que están como que el cultivo es más productivo, ¿no? Se puede producir más cocaína con menos, entonces es como, pues, tiene menos sentido aún. Lo otro es algo parecido a lo que dijo Lucía. En Colombia, yo creo que la guerra contra las drogas o la lucha contra el narcotráfico cooptó la agenda de seguridad, ¿no? ¿Y esto qué hace? Primero, no tenemos ni atención, ni recursos, ni incentivos para abordar otros temas de seguridad, porque no todo lo que pasa de seguridad, ni en Colombia ni en la región, es por las drogas, pero estamos ahí obsesionados como, y pues porque políticamente eso es atractivo. Ya estoy cerrando. Lo segundo, en Colombia y en el mundo también ha pasado que se rezaga o de cierta forma se impide que otras entidades jueguen un rol en el tema de las drogas, que no sean de seguridad. Entonces, digamos, los ministerios de salud a veces no tienen una participación fuerte en este tema. En Colombia, aún en colegios, la policía es la que va a dar las charlas de por qué no consumir drogas, porque una policía está haciendo esa labor, ¿no? No debería ser como médico, psicólogo, no sé, trabajador social. Digamos, en la última Comisión Nacional de Estupefacientes fue la primera vez que un alto comisionado de derechos humanos pisó el recinto, porque usualmente Suiza, los derechos humanos van por un lado, Viena, las drogas van por el otro. O sea, no hay como un diálogo, y lo mismo pasa con las agencias de Naciones Unidas. Naciones Unidas contra la Droga y el Delito tiene como el monopolio, digamos, de las drogas, y cuando uno intenta trabajar las drogas con las otras agencias, es como si no hubiera una conexión, ¿no? Es como, no, esto es pertenencia solo de seguridad, y eso creo que también ahí es bastante malo. Y ahora sí, para cerrar, ¿qué pasó con la creación de la guerra contra las drogas? Se crea el delito de las drogas, ¿no? Eso no nació en nuestros países, también se creó. Y este delito, ¿qué ha hecho? Primero, ha ayudado, pues los gastos fiscales son injustificables, ¿no? Todo lo que invertimos en perseguir poder de fabricación, y creo que el CC tiene uno de todo el tiempo y recursos que malgasta la policía en esto, es injustificable. Lo segundo, ayudamos a colapsar el sistema de justicia y también la crisis carcelaria. Miren, yo les voy a dar un dato, es un poquito viejo, pero me parece que es muy significativo desde justicia. Dice, en Colombia en los últimos 15 años, partiendo desde 2017, la población carcelaria creció 141%, la población privada de libertad por drogas 289%. Y si uno mira estas cifras de las mujeres, en la mayoría de países de América Latina, oscila como entre el
30 y 40% son las mujeres que están en la cárcel, están por delitos de drogas. Y cuando ustedes ven quiénes son las mujeres, en Colombia hay una caracterización muy buena, no son las jefas de las organizaciones. O sea, son mujeres que en la gran mayoría de casos hacen una labor que se puede reemplazar. Entonces, aparte, no estamos afectando para nada el tráfico. Y para hoy, no sé. Eso sin contar que siguen cumpliendo roles de género, de subordinación. Lucía, hablamos por ahí. Porque hemos visto, ¿no?, el peso que tiene en encarcelamiento los delitos menores de drogas, eso es una lacra, eso toda la región lo vemos, pero claro, en unos poco tiempo yo creo que vamos a empezar a ver un montón de migrantes también encarcelados porque hay un énfasis en el migrante como factor de inseguridad. ¿Cómo lidiar con eso? Y además tengo que decir que a mí a veces se me cae el alma a los pies cuando hablo con algunos políticos progresistas, que yo llego y digo, bueno, ¿qué problema de seguridad hay aquí en este país? Me dice, los venezolanos. Sí. Bueno, antes que nada quisiera decir dos cosas. Uno, la seguridad no es un tema técnico, es un tema político. O sea, yo soy técnica, pero en realidad este es un tema que salió del área de la justicia criminal, los jueces, los fiscales, las policías. Primero, no lo van a resolver, no lo pueden resolver porque tienen toda esta multidimensionalidad. Y segundo, probablemente por Bukele, pero porque la seguridad o la inseguridad se tradujo en muchos países y ya no tenemos, siempre uno hace 15 años o 20 años en esta misma mesa uno decía, bueno, con la excepción de Costa Rica, Chile y Uruguay, que son países donde no hay nada, está todo bien, bueno, ya no hay excepción. Y no solamente en términos de homicidios, no hay excepción de la presencia de los mercados ilegales. Y eso porque la mayoría, y esto le importa mucho a Europa, la mayoría de los puertos no están funcionando, la mayoría de las aduanas no están funcionando. O sea, instituciones del aparato del Estado que no son justicia criminal, verdaderamente están siendo muy ineficientes, ¿no? Y al ser un tema político, los políticos lamentablemente muchas veces sí buscan unos enemigos, porque necesitas un enemigo, y bueno, antes uno buscaba el enemigo externo, entonces decía, bueno, voy a hacer la guerra con el vecino y con eso uno unía al país, todavía pasan en algunos casillos, pero bueno, hoy día el enemigo externo-interno son los migrantes venezolanos. En países donde efectivamente la migración venezolana es muy relevante, por ejemplo en Perú, y en países donde la migración venezolana es en términos masivos, digamos, menos relevante, ¿no? Por supuesto que he tenido otras épocas, en algún minuto la migración de Haití, la migración de Colombia. Hay dos problemas con este. Uno, que la percepción ciudadana sí es real, ¿no? La percepción ciudadana, sobre todo en los sectores populares de la mayoría de los países, nosotros estamos haciendo un estudio de 6 países de América Latina, y la ciudadanía siente en sectores populares que la migración le vino a robar literalmente el trabajo y luego literalmente la casa, o sea, les vino a robar en el sentido criminal, ¿no? Eso ha permeado mucho la discusión política, que construye un enemigo que es de fácil resolución. Podríamos discutirlo a largo. Por ejemplo, yo creo que esto que ahora todo es el Tren de Aragua, es una forma muy fácil de decir, bueno, este no es mi problema, este es el Tren de Aragua, entonces llamemos a Maduro. Y la verdad es que la gran mayoría de venezolanos que se autotitulan Tren de Aragua en la mayoría de nuestros países no lo son. El Tren de Aragua no es Pablo Escobar y con una estrategia así, sino es una cosa distinta, es una franquicia. Es como tomar detenido al dueño del Kentucky Fried Chicken de un pueblo perdido del Perú y decir que eso es el CEO de Kentucky Fried Chicken, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que sí está pasando? Muchos países han irregularizado a mucha gente, empujándolo a la informalidad y ilegalidad. El mundo informal y legal es un mundo cada día más poroso. Entre paréntesis, ahí hay también un componente gigante de lo chino, que es una cosa que hablamos menos, pero hay un mercado ilegal de cosas de contrabando muy grande en la mayoría de nuestros países, manejados por esas organizaciones de China. Esa irregularidad evidentemente tiene que ver con condiciones de vida, pero también es cierto, y no podemos negar, que hay una migración de modus operandi. El gota a gota, los sicarios, las cercenaciones, los homicidios más graves, y eso lamentablemente no nos hacemos cargo como sistemas de justicia criminal, detenemos como de arrastre. La pesca no es específica, sino es de arrastre,
Y ahí quedan todas estas pobres mujeres, en el caso chileno, por ejemplo, muchas mujeres bolivianas que llevan para sobrevivir en Bolivia, llevan un poco de droga, pasan la frontera adentro. La verdad que nos cuesta casi $1000 al mes tenerlas. En realidad podríamos dárselo para que sobrevivan con sus hijos y sería una política criminal mejor, pero no lo podemos hacer. Y solo quisiera terminar diciendo que esto está generando un problema mayor, y es que a los extranjeros criminales que uno mete presos, les estamos dando el lugar perfecto para el desarrollo de organizaciones criminales terribles. Si ustedes ven las imágenes de lo que pasaba en las cárceles en Ecuador, donde le cortaban la cabeza a una persona y jugaban al fútbol con la cabeza, bueno, no hay que sorprenderse que después salgan al medio libre y maten a todo el mundo, porque la deshumanización de las cárceles es muy grande. El abandono de las cárceles es muy grande. Entonces, creo que ahí hay una olla de presión que en algunos países no vemos, yo creo que en Chile incluso, donde tú tienes un continente de gente extranjera que metes a la cárcel, y lo otro en algunos territorios muy localizados, muy específicos, donde se los ha ido segregando, tomas ilegales, etcétera, donde evidentemente también hay unos fenómenos criminales. No hay ningún estudio en América Latina que diga que migración significa más crimen, ni uno. O sea, no hay evidencia, y por eso es que creo que este es un tema político, con, digamos, por supuesto, algunos rasgos que son rasgos de realidad. De hecho, un coronel de la policía de Bogotá me decía que en Bogotá representa un 6% del crimen que se podía atribuir, o sea, que es muy bajito cuando la percepción ciudadana es mucho más alta. Digo, quería que fueras por este mismo lado, me interesa un poco también verla, me salgo un poco de la pregunta que te habíamos planeado, es la experiencia de Uruguay. ¿Con migrantes? Sí, con migrantes y en general desde un país que justamente era una de las zonas de seguridad, ¿no?, percibidas. No es que sea ahora mismo un país gravemente, pero... No, pero rescato muchas cosas de las que mencionó Lucía, ¿no? Uruguay era un país que históricamente era considerado muy seguro, y lo era. Mi madre nunca cerraba con llaves la puerta de su casa por alguna razón. Hoy es impensable, hoy todos tenemos rejas y alarmas y lo que fuese. Y cifras de inseguridad que, más allá de que en este gobierno les hemos logrado bajar algunas de ellas, son altas. Y nuestra tasa de homicidio es alta, capaz que es 10 veces mayor que la de España, por decir algo, ¿no? Y nosotros no tenemos el fenómeno bueno, que como dijeron ustedes, no es un fenómeno, en realidad es más político que otra cosa, pero el que ha estado en Uruguay sabrá que Uruguay es carísimo, es un país carísimo, y eso hace que los migrantes en situación de riesgo casi que no llegan a Uruguay, o si llegan están un tiempito y se van, ¿no? Entonces no tenemos realmente ese problema. Tenemos también una dinámica de crimen organizado que es muy distinta, creo yo, por suerte, a la del resto de la región, porque no tenemos grandes bandas, ¿no? Pero sin embargo sí tenemos la obsesión política, igual que decías en Colombia con el tema del narcotráfico. Nosotros tenemos lo mismo, es decir, existe esta idea en la población, en el periodismo, en la política, que intentamos contrarrestar, pero sin mucho éxito, de que existen estos ejércitos de narcos uruguayos que la policía no logra terminar de ganarles una guerra, algo así, que en Uruguay no existe. Es decir, en Uruguay lo que tenemos son pequeños clanes familiares de 3, 4, 5, 6 personas que delinquen, dinámicos, sin ninguna identidad propia, que los metemos presos o se mueren y pasan a ser otros los que llevan el negocio, y que no tienen ninguna capacidad para enfrentarse a la policía. Es decir, cuando nosotros nos llaman, mandamos un móvil, llega a donde sea que tiene que llegar, la situación desaparece porque las personas se meten en sus casas, ¿no? No hay un ejército del otro lado. Y sin embargo, hay un discurso político y popular también, como si hubieran unas bandas poderosísimas para las cuales no tenemos poder de fuego. Y hay algunos, por ejemplo, políticos que están ya hace tiempo diciendo que hay que poner a los militares en las calles, ¿no? Justamente para poder suplir esa falta de poder de fuego que no es real, simplemente no es real. Entonces, bueno, yo de nuevo creo que hace falta mucha más evidencia. O sea, creo que el rol de la academia en Uruguay, por lo menos, es absolutamente insuficiente. No hay ni siquiera dónde estudiar criminología, por decir algo, en Uruguay, ¿no? Pero hace falta más técnicos, hace falta más evidencia que permee en el discurso político y que por lo menos baje a la realidad de los problemas, ¿no? Porque quien trabaja en estos temas y tiene que entrar a las cárceles continuamente o tiene que ir a estos barrios continuamente, al menos me pasa a mí, no sé si le pasará al resto, pero uno ve esta gente que no sabe leer ni escribir,
que come una vez al día, que se muere de frío, que sufre violencia desde el día que nació, y decís, bueno, sería un milagro que esta persona no termine o matándose o matando a alguien, sería casi un milagro, ¿no? Entonces, evidentemente es un tema multidimensional que tiene que ser tratado de forma interinstitucional y con mucha más énfasis en la prevención y en la rehabilitación de lo que normalmente tenemos. No creo que nuestras cárceles en América Latina, no sé si hay algún buen ejemplo, ¿no? Creo que no hay. Creo que es por supuesto que es una política a largo plazo, ¿no? Pero tenemos a las personas más violentas y entre comillas más problemáticas de todos metidas en el mismo lugar y dejamos que salgan peor que antes, ¿no? Creo que desde un punto de vista de sentido común es difícil de entender. Le pagamos el alquiler a los grupos criminales, de hecho, para que tengan sus estructuras, que es lo que se convierte en las cárceles. Punto importante es el tema de las cárceles, el tema de los grupos criminales, como son pequeños grupos, y esta idea de un gran enemigo, que yo creo que en cierta forma a veces viéramos la seguridad como si fuera todavía la Guerra Fría, ¿no? El enemigo interno, ese era un gran enemigo, el comunismo, ¿no? Estamos buscando un enemigo interno y construimos una idea muy de serie de televisión y muy ligada a lo que pasó en Colombia y en México, que no es la realidad regional, de ese enemigo interno. Pero eso tiene un gran riesgo, que es criminalizamos grandes grupos poblacionales y además damos pie a políticas que, o sea, yo no sé si tendríamos que encarcelar a los niños pobres antes de que nazcan, ¿no? Porque es como a lo que nos conduce este punitivismo. Y Michael, justamente en esta línea, ¿cómo tener en cuenta las percepciones ciudadanas, teniendo en cuenta esa construcción del miedo, de los imaginarios del miedo, de los imaginarios de ese enemigo? Yo me acuerdo que en Bogotá, cuando las cacerolazos y cuando la estallido social, bueno, estallido en Chile, pero en Colombia fue similar, la gente decía, se van a meter a las urbanizaciones. ¿Quiénes? Los del sur, los venezolanos, ¿no? Es un enemigo que se construye, que es peligroso y al que le tenemos miedo, y es una percepción ciudadana muy amplia. ¿Cómo hacer para diseñar políticas de seguridad que sean más para afrontar esas amenazas de grupos armados, pero al mismo tiempo no romper más el tejido social, ¿no? Primero es muy difícil. Empezamos ahí. Yo creo que hay que primero diferenciar entre lo que hacen grupos armados. Algunos son muy sofisticados, algunos ofrecen lo que llamamos gobernanza criminal, ofrecen crédito, ofrecen empleo a los jóvenes, ayudan a manejar y mediar disputas entre vecinos. Y esas son cosas que no hace el mismo Estado en muchas partes del país. Yo, pues, obviamente trabajo más en Colombia que en otras partes, pero también en Brasil y en México, donde he hecho trabajo de campo, pues lo que vemos es lo que hacen los grupos armados o los grupos criminales es lo que no hace el Estado o porque no puede o no quiere, ¿cierto? Entonces, yo creo que tenemos un dilema muy fuerte, es si quitamos esos servicios y bienes que proveen los grupos criminales, le estamos condenando a poblaciones pues, vulnerables a no tener ningunos servicios, ¿sí? Y cuando uno habla con esas personas, uno se da cuenta que prefieren como el mal que conocen que un mal que no conocen. O sea, prefieren, por ejemplo, una gobernanza criminal, sí, obviamente antiliberal, autoritario, a un Estado que nunca va a llegar, que nunca ha llegado hasta el momento. De pronto, en algún momento, el porvenir, como discutimos en el panel pasado, que pareciera que nunca va a poder proveer los servicios que realmente se necesitan. Pero sí hay formas de ayudar. Entonces, hicimos un experimento con el DNP, el Departamento Nacional de Planeación, y con el PNUD, en 4 regiones, ex-FARC en Colombia, básicamente donde las FARC había gobernado por generaciones, o sea, 2 generaciones por lo menos. Y la idea acá es, los lugares donde no ha llegado el Estado aún, ¿cómo hacemos para que llegue? Y lo que hicimos fue apalancarnos de instituciones comunales. Las Juntas de Acción Comunal, que es una especie de instituciones comunales que existen por todo el mundo, literalmente en todos los países de América Latina y todo el mundo existen como organizaciones de sociedad civil que tienen la capacidad de resolver problemas a nivel local. Entonces lo que hicimos fue intentar como crear puentes entre autoridades estatales, autoridades locales de sociedad civil, y diseñar rutas de respuesta para los problemas cotidianos que enfrenta la gente. Estoy hablando de nuevo de chismes, problemas de chismes entre vecinos, problemas de servidumbres y linderos. No sé si eso se dice aquí en España, perdón, sí. Mi español es muy colombianizado. Problemas de deudas.
Y esos son los problemas cotidianos de la gente. Es por eso que recurren justamente a grupos criminales porque no tienen dónde más ir. Y básicamente aleatorizamos este programa, diseñamos las rutas de respuesta y lo que encontramos es realmente impactante. Primero, logramos reducir las disputas violentas, las disputas sin resolución. Logramos reducir a casi cero la dependencia de sus comunidades sobre grupos armados. Logramos reducir las percepciones positivas hacia grupos armados. ¿Qué es lo que significa eso? No tiene que ser ese programa, pero quiere decir que primero hay vehículos para gobernanza local de la sociedad civil que ya existen, pero estamos subutilizándolos. Dos, los grupos criminales van a llegar a proveer sus bienes si el Estado no lo hace. ¿Sí? Entonces, dejemos, a mi juicio, pensar en grande que el Estado tiene que llegar con sus miles de servicios y apalancamos, usamos lo que ya está ahí y por ende podemos aislar un poquito los grupos criminales que están logrando a tener arraigo a nivel local a través de eso. Eso conecta con tu pregunta porque obviamente cuando hay grupos criminales que están dando un servicio, sea de alta calidad o de mala calidad, es mejor de lo que hace el Estado, que en muchas partes, en barrios pobres, en la periferia urbana o en zonas rurales, es cero, literalmente cero. Eso, pues, moldea las opciones de política pública. O sea, si el Estado no tiene ninguna legitimidad, ¿cómo es que va a llegar a hacer lo que necesita hacer en términos de seguridad? Entonces, así se conecta un poco con tu pregunta, Erika. Bien, muchísimas gracias. Entramos en el panorama, en el punto de las respuestas, de buscar las respuestas. Complicado, pero al final de cuentas es que lo que demanda la crisis de seguridad son respuestas y justamente es donde está la articulación con la academia. Catalina, ¿hasta qué punto? Tú me has hablado muchas veces de desnarcotizar la agenda, ¿no? La necesidad de desnarcotizar la agenda y cómo construir respuestas desde una desnarcotización de la agenda. Vale, pues más generales. Pero primero quiero, no sé, cuando Diego sí, mencionó lo de su mamá que cierra ahora la puerta, me puso a pensar. Yo vivo en Madrid hace como año y medio, tengo un esposo español y yo ya les digo por qué les menciono esto, y todas las noches yo cierro la puerta de nuestra casa como con 3 seguros y él me mira como, ¿qué necesidad? ¿No? Entonces, como que pensé, esa inseguridad se va con uno hacia donde uno vaya. Y lo otro, solo rápidamente para aclarar sobre las mujeres que están en las cárceles, muchas veces el discurso se va como son mujeres, hay que sacarlas de las cárceles. No, lo que pasa es que cuando uno une 2 condiciones, que es delitos menores y no violentos, más personas que son cuidadoras, el resultado es que son mujeres, porque precisamente por la desigualdad de género que hay en la sociedad latinoamericana, las personas que están encargadas del cuidado del hogar y de los hijos y demás, pues son las mujeres, ¿no? No es por ser mujeres, sino porque cumplen esas 2 condiciones. Como un poco qué hacer, sobre todo en el tema de política de drogas. Yo lo primero creo es que si nosotros estamos de acuerdo o no, o sea, mejor, si creemos que está bien o no consumir sustancias psicoactivas, ese creo que pues, es otro debate, es una conversación que podemos tener en nuestras casas, con nuestros amigos, pero la realidad es que el ser humano consume sustancias psicoactivas y eso no es nuevo, lo ha hecho milenios, y creo que es una realidad con la que tenemos que hacer las paces, digamos, de cierta forma, y entender que sí hay un enfoque en el que Europa es pionero, que son los enfoques de reducción de riesgos y daños. Es entender cómo podemos reducir los riesgos y los daños asumidos, pues, asociados a un consumo de drogas, que estos riesgos y daños obviamente puede ser desde una sobredosis, pero también puede ser un guayabo, ¿cómo le dicen aquí al guayabo? Resaca. Una resaca, digamos, o sea, es una lista larga y unos más peligrosos, otros no tantos, ¿no? Por eso tenemos que invertir sobre todo en estrategias de reducción de riesgos y daños. Lo segundo, medir el éxito de las políticas de drogas de otra manera. Si creamos otros indicadores, nos dejamos de centrar tanto en si hay más hectáreas o menos hectáreas, más incautaciones o menos incautaciones, sino necesitamos empezar a meter otras como métricas para que sea también un poco un esfuerzo más integral y tener evaluaciones reales y buenas, porque una vez dice como otra vez van a seguir invirtiendo en la guerra contra las drogas, pues en seguir fortaleciendo la lucha contra las drogas, como lo más sensato sería evaluar seriamente qué está funcionando, ¿no? Durante todos los años, todo el dinero que se ha invertido en Colombia en la lucha contra las drogas, evaluemos si sirvió, si no sirvió, en lugar de seguir alimentando, ¿no?, esa lucha. Lo otro,
sirve mucho descriminalizar los delitos menores de drogas. Descriminalizar no es regular, sino es que en lugar que sea un crimen, lo volvemos, puede ser como una falta administrativa, digamos, como me pasé un semáforo en rojo, ¿no? Pero y no me mandan a la cárcel, sino pues digamos en Portugal hay todo como un proceso montado donde hablan con las personas y cada cuánto consumes, por qué consumes, pero no la meten a la cárcel, sino empiezan a entender a ver qué tipo de consumo tienen y cómo especialmente desde el sistema de salud pueden atender a esta persona. Lo otro, yo sí creo que debemos empezar a pues, seguir promoviendo el tema de la regulación de las drogas, que mucha gente a veces lo entiende como legalizar, como si fuéramos a salir y nos van a caer todas las sustancias del cielo. Eso no es así y además también digamos una parte, creo yo, de esa narrativa como prohibicionista, las drogas, ¿no? ¿Qué son las drogas? O sea, hay muchas sustancias psicoactivas y no todas son iguales, ¿no? Entonces cada una necesita su marco regulativo pues diferente porque no toda es igual y esa es la labor que nos tenemos que poner, pero hay que explorar el tema de regular y siempre hay una respuesta que es como, pero eso no va a seguir existiendo la violencia. Pues claro, porque las drogas no son las únicas, pues el narcotráfico no es el único causante de la violencia, entonces igual lo tenemos que regular porque no tiene sentido seguir con una lucha contra las drogas. Y lo otro también es, yo sí creo que necesitamos, pues es en lo que más me dedico, que yo no soy académica, yo me dedico más a la incidencia, son nuevas narrativas y nuevos enfoques de seguridad en general. Entonces yo también creo que, como seguro de pasar en otros sectores, a veces los académicos van por su lado, la policía va por su lado, la sociedad civil va por su lado, unos no se pueden ver en ciertos eventos. Yo sí creo que necesitamos, si queremos que la ciudadanía en América Latina tenga otras opciones, tenemos que juntarnos y empezar a explorar qué opciones vamos a darles, ¿no? Porque las políticamente más atractivas son las que ya están, la mano dura. Entonces necesitamos empezar a pensar colectivamente qué otras opciones vamos a dar. Creo que tenemos que empezar a diseñar más agendas propias de seguridad, ¿no? Lo otro es Colombia como tener alianzas más simétricas, ¿no? Porque siento, digamos, como pasó con la guerra contra las drogas, hay una simetría muy grande. Y también creo que nuestros países en tema de seguridad no nos deberían ver solo como receptores de ayuda, o sea, como envíen la plata y en lo que nosotros queremos que ustedes inviertan, sino hay mucho, sociedad civil muy capacitada, academia muy capacitada, donde podemos, no solo receptores de ayuda, sino también tenemos mucho conocimiento y muchas capacidades que podemos aportar, y por ahí me quedo. Sí. Yo creo que ha salido una cosa que nunca sale en los paneles, o sale siempre marginalmente, y es sociedad civil. El papel de la sociedad civil es clave y la sociedad civil ya está ahí, está insertada, y si hay algo en lo que es fuerte Europa, es un fortalecimiento de sociedad civil. Entonces, cuando hablamos desde el punto de vista de la cooperación española, aquí me pongo la camiseta de cooperación española, justamente nuestra fortaleza ha sido, y dentro de los programas de democracia ha sido, construir sociedad civil. Eso es lo que más aporta a Europa, y ahí Europa tiene una agenda muy grande y España una agenda muy potente. Y luego tengo que hacerle a la FIAP una mención, y es que justamente están trabajando en cambiar los sistemas de evaluación de política de drogas con enfoques de derechos humanos. Entonces, se está trabajando en ellos de los programas europeos. Vamos a seguir con las soluciones. Lucía, tú que eres experta en reformas policiales, esa está ahí sobre la mesa. Sí. Bueno, si yo tuviera las soluciones sería Giuliani, ¿no? Que vino a contarnos las soluciones y ahora está preso, o no sé. Digo, no hay soluciones de balas de plata en esto, primero. Segundo, hace 20 años, cuando hablábamos de estos temas, probablemente había soluciones más generales. Y hoy día cada país tiene unas condiciones muy particulares, e incluso dentro de los países, ¿no? Cuando efectivamente el Tren de Aragua, el Cartel del Golfo, Jalisco Nueva Generación, los lobos, ya, tú tienes unos grupos criminales en países, pero Ciudad de México no es lo mismo que Sonora, Bogotá no es lo mismo, digamos, que la parte que está, no sé, bueno, en fin. Entonces también nos pasa que nuestras soluciones tienen que tener el componente de Ameripol, el componente regional, para mirar los mercados ilegales, para mirar el tráfico. Necesitamos mucha capacidad de inteligencia, no solamente policial, sino inteligencia verdaderamente de los estados. Y nuevamente, uno de nuestros grandes problemas son los puertos y son las aduanas, y ese es el problema que va a tener Europa.
Digo, por algo Rotterdam, digo, los problemas que tiene Europa hoy día, donde están los muertos por el tema del tráfico, son cercanos a los puertos y no es un tema que se responda policialmente, ¿no? Entonces, pero se requiere ese nivel de inteligencia, pero muchos de los problemas, digamos, de las soluciones locales, yo sí creo que requieren una mirada muy nacional, que puede haber aprendizajes, por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía, que necesitamos mucho más recuperar la prevención. Uno de los grandes problemas del modelo Bukele es que nos da vergüenza hablar de prevención del delito, porque como lo que sirve es meter a todo el mundo preso, supuestamente, o sea, ya lo hicieron en la supermano dura en El Salvador antes, y en la mano dura, y lo único que lograron fue complejizar los problemas. Pero efectivamente yo diría 3 cosas con respecto a los temas policiales. Uno, reconocer que el abuso policial y el uso de la fuerza excesivo por parte de las policías no es un tema de Bukele únicamente, sino que es un tema que ha venido de largo aliento, si no los miles de muertos que hay en en Río de Janeiro por uso de las armas policiales, no estarían ahí. Entonces también hay una relación espuria entre la institución y la ciudadanía que tiene que ser enfrentada, porque una de las grandes cosas que vemos en Colombia, y los que somos amigos del general Naranjo sabemos que, claro, cuando tú tienes una institución que es querida por la población, ¿cierto? Y entonces la población genera una relación distinta, por más que también tienen problemas específicos de uso de la fuerza, en fin. Entonces necesitamos estrategias que consoliden la legitimidad institucional de la relación policía-ciudadano. Para los temas comunes, que fulano me pone la música alta, entonces no lo voy a ir a matar, cosas que suceden hoy día en América Latina, hasta problemas más grandes. Segundo, necesitamos instituciones policiales donde los mejores policías estén en los lugares donde más los requieren. Yo no sé qué pasará en España, pero por lo menos en América Latina los mejores policías están en los barrios más afluyentes, porque los que, por si me roban a mí, salgo en el diario, pero si matan a 10 personas en un sector popular no pasa nada. Entonces también la policía, la policía, que es probablemente la institución más política de las políticas, decide estar presente en los lugares donde hay más ruido. Y eso necesitamos cambiarlo. Necesitamos que el mejor policía esté en el lugar donde realmente están los sectores más populares, más vulnerados. Y esto va de la mano de un tercer elemento, que es el tema de la formación policial. Los policías tampoco saben cómo hacer con estos nuevos modelos de crimen. Por lo menos en Chile tenemos enormes niveles de licencias por salud mental, porque la policía estaba preparada para una tasa de homicidio de 4 y hoy día tenemos una tasa de homicidio en algunos sectores del país de 12. Entonces nunca habían visto tantos muertos. Entonces necesitamos una preparación para la criminalidad organizada sin que esto genere, digamos, un cambio. Pero lo más importante para América Latina es necesitamos mantener el control civil sobre los temas de seguridad. Uno de los problemas centrales de la estrategia Bukele, si ustedes quieren, pero también de Andrés Manuel López Obrador en México, es que al traer a los militares a los temas de seguridad, bueno, primero los militares en algunos países, felizmente en el que yo vivo, que Chile, que es mi país, los militares han sido bien renuentes de meterse, pero ya en México manejan 10 empresas, en Brasil de Bolsonaro también. Entonces, la tentación de decir que este es un tema que lo resuelven los militares, y los militares muchas veces sojuzgando a las policías, entonces cambiando la relación policía-ciudadano, yo creo que es una tentación muy peligrosa. Entonces, este elemento del control civil, por supuesto que requiere que los partidos políticos, entramos en otro capítulo, los partidos políticos tienen que tener gente que sepa estos temas, porque también pobre policía que le ponen a un neófito a cargo, pero porque es un buen político, y está ahí, ya, muy mal, pero no podemos por eso abandonar el control político y civil de las instituciones, ¿no? Si lográramos esas 4 cosas, las cosas estarían mucho mejor. En el fondo hablamos de democracia y calidad de la democracia. Todo esto va a redundar en lo mismo. Y cuando hablamos de militarismo también vamos por ahí. Esta es la última ronda, vamos a concluir. Diego, tú que estás en campaña y te he escuchado ahora mucha propuesta. Estás muy activo en las redes con las propuestas. Sí. Has hablado de hacer auditorías de seguridad. Sí,
¿Cómo lo planteas este tipo de reformas? Y también desde la viabilidad política, porque esto es algo que se habló en la mesa anterior, ¿no? No solamente, uno sabe lo que hay que hacer, pero además tiene que ganar elecciones para poder hacerlo. Sí, eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil, porque realmente creo que, a ver, uno abre un manual de criminología básico de hace 30 años y ya dice todo lo que estamos diciendo acá. Lo que pasa es que eso lamentablemente no permea y no es popular, lamentablemente, ¿no? Y son siempre soluciones que el impacto lo vas a ver a largo plazo, ¿no? Entonces, realmente, cuando tenés un problema tan urgente como es la seguridad en todos nuestros países, pelear contra quien postula algo populista se torna casi imposible, ¿no? Hay que tener por lo menos mucho liderazgo y mucho sacrificio, ¿no? Me acuerdo que alguien dijo aquí, bueno, si uno pone el país por encima de su supervivencia política, podés conseguir la paz. Bueno, para mí esto es igual, es decir, si vos decís, bueno, tengo 5 años y voy a intentar dar ese salto de calidad y por lo menos crear políticas a largo plazo, pero firmes y sostenibles, es lo que nos falta, me parece, ¿no? Nosotros sí estamos en campaña ahora en Uruguay, no tan polarizada como acá en España, gracias a Dios, somos un oasis en ese sentido, pero complejo igual, complejo, tanto así que cuando ponemos en marcha políticas, por ejemplo, de prevención con la sociedad civil, se nos critica desde la izquierda, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda una cosa que no importa quién postule algo, el otro lo critica, ¿no? Pero yo creo que el gran salto que al menos a mí me gustaría que en Uruguay se dé es el de pasar de una política de seguridad puramente policial y represiva a una política de seguridad que tenga también prevención y que sea interinstitucional, ¿no? Es decir, que en una mesa pueda estar sentado realmente hablando de seguridad también la gente de educación, de desarrollo, de defensa, de inteligencia, policía, por supuesto, pero que se entienda que si no tratás la primera infancia, si no lográs que la gente se resocialice después del delito, no hay manera de que esto funcione, ¿no? Y el tema de la auditoría de seguridad es importante porque bueno, el crimen organizado que está llegando a Uruguay también de alguna forma u otra, a veces se visualiza como un pulpo, como una especie de estructura uniforme y no tan centralizada como se cree que es, pero que encuentra los resquicios para corromper la sociedad, ¿no? Es decir, es como, bueno, si alguien no tiene comida, alguien se la va a proveer, y si no es el Estado le vas a deber un favor, ¿no? Y lo peor, que creo que en Uruguay todavía no estamos en ese punto, pero en el resto de la región sí, es cuando entran los partidos políticos, ¿no? Ya cuando se corrompe la clase política, ahí creo que ya estás en el apocalipsis, ¿no? Porque ahí ya tenés a políticos trabajando para ayudar a la delincuencia, ¿no? Entonces, en algunos lugares de América Latina y también de Europa se están haciendo auditorías de seguridad, donde lo que uno intenta ver es, bueno, analizo toda la política, toda la sociedad, todo el país o toda la ciudad, e intento entender, bueno, dónde están todas esas falencias que van a hacer que el crimen organizado me termine entrando por un lado o por otro, ¿no? Y en base a eso, crear políticas que necesariamente van a ser interinstitucionales, ¿no? Entonces, dar ese salto de calidad, de pasar a una política interinstitucional, me parece, para mí por lo menos, que es el gran desafío de las políticas de seguridad, que se encuentra, como dijiste tú, con el problema de la política, que no suena atractivo, no suena interesante, no suena fácil y no parece una solución viable para muchos ciudadanos, lamentablemente, ¿no? Muy bien, y voy a cerrar con una pregunta muy breve para vosotros dos. Muy breve, muy breve. Vale, no. ¿Qué aportamos desde la sociedad civil? ¿Cómo hacemos para que la sociedad civil y la universidad puedan aportar los criminales? Yo creo que, pues, dado mis últimas ponencias, es obvio, ¿no? O sea, creación de la evidencia, saber qué funciona, por qué. Además, como poner sobre la agenda ideas incómodas que de pronto, pues nunca he lanzado a ninguna campaña y no tengo la pretensión de hacerlo, y por ende yo puedo decir lo que me dé la gana, ¿no? Y yo creo que es importante incomodar a los políticos a veces y decir que las cosas no deberían ser tal como están, podemos imaginar como otros caminos. Yo creo que es básicamente ahí. ¿Puede meter la cuchara un segundo sobre la pregunta anterior? Mete la cuchara. Perdón. Rapidito, pero métela. Listo. No, yo creo que hay una tendencia a pensar que nuestras soluciones de seguridad pasan por la policía.
Y no es siempre así, de hecho la mayoría creo que no es así. Entonces, nuestros sistemas de justicia están decaídos, o sea, súper mal. Y no estoy ni siquiera hablando de corrupción, estoy hablando de cosas que simplemente no funcionan. Tenemos procesos muy largos, tenemos unas tasas de reincidencia súper altas. Entonces, deberíamos enfocarnos en los sistemas de justicia, particularmente como atacando esos factores que contribuyen a la reincidencia. Ya tenemos una población identificada que ha cometido delitos y son ellos pues, que tenemos que hacer seguimiento y asegurarnos que no se vuelvan a cometer delitos. Sobre el segundo tema, sí, el cambio de política de drogas, regular la marihuana en la mayoría de nuestros países sería excelente. ¿Por qué excelente? Porque primero hemos mostrado que no desmejora la seguridad y de hecho puede contribuir a mejorar la seguridad, mejora relaciones entre jóvenes y policía y por ende es más fácil para los jóvenes de acercarse a la policía a denunciar delitos y además pues es mucho más difícil, digamos, con el tema de la cocaína por mi país, por Estados Unidos, pero yo creo que, de nuevo, hay que empujar a tener conversaciones difíciles y ver cómo podemos como reconocer pues, el costo que ha implicado tener ilegal diferentes sustancias. Y finalmente, sobre la policía, deberíamos movernos a un modelo de líneas rojas de represión condicional en que, yo sé que es muy impopular, de nuevo, soy académico, puedo decir cosas incómodas, deberíamos tener la convicción de tolerar algunas cosas y no tolerar otras cosas. Entonces, si no podemos hacer todo, no podemos abordar todo como policía, como sociedad. Entonces, si estamos muy enfáticamente contra el homicidio, le decimos a los grupos criminales que no le vamos a tolerar el homicidio y el tráfico de drogas sí lo vamos a permitir en algunos sectores. Yo sé que, de nuevo, muy impopular, controversial, pero si tenemos recursos limitados, tenemos capital político limitado, pues deberíamos atacar los problemas que son más graves para nuestras sociedades. Gracias, Erika. Catalina. Yo quiero complementar algo que dijo Michael de las preguntas que incómodas sí. o algo así, digamos. En la última también comisión de narcóticos que se celebra en Viena fue Anthony Blinken, que usualmente Estados Unidos no manda, digamos, ese tipo de personajes, y fue pues hacer su lobby por una de las resoluciones por las sustancias, pues las drogas sintéticas, que es lo que ahorita, digamos, Estados Unidos tiene mucho más pues es su prioridad. Y ahí es como Colombia debería aprovechar que el foco ahora está más allá, no en la cocaína, que es donde siempre Estados Unidos nos ha tenido ahí, y yo creo que ahí debería aprovechar. Claro, ese es un tema que si la marihuana ahorita es un poquito más, tú dices cocaína y la gente es como, uff, no, pero yo creo que deberían empezar a hacer experimentos, incluso tampoco tienes que ser pues público y decir a toda hora lo que es, pues como vamos a legalizar cocaína, pero empezar con experimentos, digamos en Berna, en Suiza, están haciendo unos experimentos de cómo poder pues sí, de cierta forma regular la cocaína internamente y demás. Ahí Colombia debería ser como, hagamos un experimento a ver si yo, pues digamos, como ya que pasamos cocaína aquí allá, cómo podemos hacer para que sea pues bien tratada, etcétera. Entonces yo creo que sí se va a aprovechar que ahora el foco no está en la cocaína, sino en la también. En las sintéticas, del fentanilo. Yo creo que ahí deberíamos aprender todo lo que hemos hecho mal en la guerra contra las drogas y que el fentanilo no se convierta en la guerra contra las drogas .2, digamos, sino que se aprenda, digamos, de todo lo que no hemos hecho. Y en la sociedad civil, rápidamente, yo creo que son los mejores aliados, tanto para la academia o el gobierno, por pues, el conocimiento, las experiencias reales, ¿no? Y en el tiempo. Bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.